El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 6. Señor, te pido que ahora nos guíes. Señor, tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, pueda escudriñar nuestro corazón y revelarnos la necesidad de nuestro corazón. Que al abrir tu palabra, esta sea viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías, dije, capítulo 6, versículo 13. Hoy quiero hacerles una propuesta. Una propuesta para que revisemos nuestro andar en el Señor. Revisemos nuestras vidas. ¿A dónde estamos? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿A dónde estamos? ¿Nos hemos empezado a deslizar? Es una propuesta de revisar, de revisión. Voy a hablar mucho de revisar. Y mucho va a ser en forma de preguntas, para que me haga y para que se hagan. Versículo 13 de Jeremías 6. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Quiero remarcar el versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y hay una respuesta de los que escuchaban a Jeremías y escuchaban la palabra de Jehová. Dijeron, no andaremos. Este pasaje fue explicado, muy interesante la explicación que Jorge Mitián dio sobre este pasaje en el año 1999. Jeremías está profetizando, estoy refiriéndome a esta explicación.
Jeremías está profetizando en época del rey Josías, épocas de renovación espiritual. Tal vez las reuniones serían como nuestra reunión de hoy, o tal vez mejores. Pero el profeta recibe de Dios una palabra que da a este pueblo. Y entre otras cosas le dice: ustedes curan las heridas con liviandad, diciendo paz, paz. En criollo, ustedes le están diciendo a la gente: todo está bien, todo está bárbaro. Y no es así. Y Jeremías recibe una palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: paraos en los caminos, paren la mano, deténganse y miren dónde están, miren cuál es su situación y pregúntense a sí mismos cómo comenzó su camino en Cristo, para volver a tomar la senda correcta. Y yo espero que ni mi corazón ni el corazón de ustedes responda a esta palabra como respondió esta gente. No andaremos, no nos interesa. La reprensión de Dios no me interesa. Necesitamos ver dónde estamos parados, hermanos. Necesitamos revisar en qué punto están nuestras vidas y cuánto agradamos a Dios y cuánto no le agradamos con la forma en que estamos viviendo. ¿Y por qué? En primer lugar, hoy hablamos algunas de las cosas que dijeron algunos hermanos, César, Mariano, son cosas que yo tengo que decir. En primer lugar, tenemos que revisar nuestras vidas porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos aprieta. Porque el amor de Cristo nos oprime. Estoy buscando sinónimos. Porque el amor de Cristo nos obliga. ¿Y por qué? No es esta palabra la que te obliga a revisar tu vida. Ni siquiera la palabra de un pastor o de un discipulador. Es el amor de Cristo. Fue pagado un alto precio por tu vida. Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo porque te amaba. Y sufrió la humillación y la tortura y la baja muerte en una cruz porque te amaba. Y hoy, cada vez que vos pecás, hay alguien que le recuerda al Padre que tu pecado fue pagado en una cruz. Y es abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, dice Juan. Jesús, el Cristo, te ama. ¿Lo crees? ¿Y cuál es nuestra respuesta? No podemos vivir nuestra vida negligentemente. Tenemos que revisar. En segundo lugar, tenemos que revisar. Porque no solo Dios nos salvó, que ya de por sí es un motivo de alegría y de maravillarnos. El justo por los injustos, el santo por los pecadores. Pero hubo algo más. No solamente nos salvó,
el Señor nos metió en su propósito eterno. Somos parte de la obra de Dios y de su propósito desde antes que el mundo existiera. ¿Y qué tiene que ver este propósito para con mi vida? En primer lugar, dice Pablo escribiendo a los romanos que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Le escribe a los efesios y dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios para con mi vida es muy alto, hermanos, y para con tu vida también. Pablo, hablando de su trabajo cuando le escribe a los colosenses, dice que él quiere amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Perfecto. Lo quiere presentar a Turi, perfecto en Cristo Jesús. A Gloria, perfecta en Cristo Jesús. A Cacho, perfecto en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que ver dónde estamos hoy. ¿En qué parte del proceso estamos? ¿En qué parte de la transformación a la imagen de Jesús estamos? ¿Son nuestras vidas cristianas, las que estamos viviendo hoy, dignas del sacrificio de Cristo? Dignas de que el Señor nos haya introducido en su proyecto eterno. Ustedes saben, tal vez en esto ustedes pueden corregirme, pero buscando en mi Biblia, versión Reina Valera, no encontré la palabra revisar. No está, no la vi. Y yo estoy hablándole a ustedes de revisar. ¿Qué es revisar? Es someter algo a un nuevo examen para corregirlo o repararlo. Revisar no es solamente entender que en este punto estamos mal, hay que corregir, hay que reparar. Pero ¿por qué yo les hablo, como les decía recién, de una palabra que no está? Por lo menos la Reina Valera no está. Si alguno tiene otra versión donde está la palabra revisar, después me avisa. Porque no está esta palabra, pero hay palabras que significan lo mismo. Hoy hacía David referencia al Salmo 139, ¿no? Lo tenía acá. Porque ahí, en el Salmo 139, lo que cantó David, hay varias palabras que significan lo mismo que revisar. La primera palabra que yo veo similar, y ahora sí en las Escrituras, es examinar. David en el Salmo 26 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En el Salmo 139, que es el que vos cantaste, David, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. En Proverbios se nos dice que examinemos la senda de nuestros pies, Proverbios 4:26. Pablo, escribiéndole a los corintios por algunos desórdenes en la cena del Señor, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y también en su segunda carta a los Corintios, Pablo le dice una declaración muy fuerte. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros,
a menos que estéis reprobados. Otra palabra sinónimo de revisar es escudriñar. Estaba en algunos pasajes que leímos recién, pero hay uno que nosotros cantamos. ¿Se acuerdan? Escudriñemos nuestros caminos. ¿Se acuerdan? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Tal vez esto expresa lo que quiero decirles hoy. Escudriñemos por dónde estamos, por dónde andamos y volvámonos al Señor. Otra palabra similar a revisar es probar. El Salmo 17, versículo 3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En el mismo pasaje que cité antes de 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo está corrigiendo desvíos en la cena del Señor, excesos, Pablo les dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La palabra revisar no está, pero hay otras palabras, sinónimos, que aparecen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hay una forma que tiene que ver con revisar, que usa mucho Jesús y también usa Pablo, pero mucho Jesús. Y está en el pasaje de Jeremías 6 que leímos, porque dice: paraos en los caminos y mirad. Y esa palabra mirada, Jesús la usa mucho para que revisemos qué es lo que estamos haciendo. En Lucas 12:15 Jesús les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia. En Marcos capítulo 13, versículo 33 dice Jesús: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuánto será el tiempo. En Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y Pablo la usa también esta forma de revisar. Mirad, Colosenses 2:8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Está muy metido en el corazón de las Escrituras esto de revisar por dónde vamos, aunque no esté la palabra revisar. Quiero decirles algunas razones por las cuales no revisamos. Es un error, pero hay razones por las cuales no revisamos. De alguna manera voy a definir 5 personas, 5 hombres. No estoy pensando absolutamente en nadie de acá. Tal vez muchos de nosotros tengamos una mezcla de 2 o 3 de estos hombres, hermanos, que yo quiero describir. ¿Por qué no se revisan? ¿Por qué no revisamos? El primero dice: está todo bien, no hay que revisar nada. Y se cree esto, se cree que está todo bien. Si hay conflictos, si hay circunstancias difíciles, si hay llamados de atención de Dios, enseguida le echa la culpa a los hermanos y hasta a veces al diablo. El que así es está enfermo. Su enfermedad es el orgullo. Todos tenemos orgullo y luchamos con él. Yo estoy hablando de la enfermedad. Orgullo que lo enceguece. Todo en él está bien, todo lo demás está mal. Y la ceguera espiritual, tarde o temprano, nos llevará
a un choque violento con la realidad. La segunda persona que no quiere revisar dice lo mismo que la anterior. Está todo bien, pero en su interior comprende que no está todo bien. Hay simulación. Se contenta con agradar a los hombres, escondiendo su verdadera condición. No se da cuenta que Dios ve todas las cosas. Aquí la enfermedad se llama hipocresía. Y la hipocresía se va inflamando. Cada vez tengo que ser más. Y con el tiempo es como un grano infectado que se revienta, mostrando a todos públicamente lo vergonzoso de su estado interior. Estos son los dos casos peores, voy a otros. Hay otro que no revisa porque está resignado a su situación y declinación espiritual. Su decadencia es por todos conocida. Él mismo confiesa su mal estado interior y es sincero en su andar. Pero hay una resignación, una frustración peligrosa. Hay desconfianza en el poder de Dios. No hay fortaleza para revisar, menos para corregir. Y necesita ser ayudado por los hermanos, porque es sincero, está equivocado. Necesita dejarse ayudar, si no se irá deslizando hasta ser devorado por el mundo y por el pecado. La cuarta persona que no quiere revisar dice así: sé que hay cosas que tengo mal, pero estoy mejor que muchos que me rodean. ¿Escucharon esto? Y tal vez su afirmación es real, pero está fallando en la referencia que toma. Nuestra referencia no son los hermanos, nuestra referencia es Cristo. Yo no fui llamado a ser igual a Néstor Scansetti, fui llamado a ser igual a Jesús. Amén. El peligro de esta postura es que no avanzo, entonces necesito la referencia de los hermanos que no estaban tan bien como yo, ya no me sirve porque ya me pasaron. Y tengo que buscar una referencia más abajo, y cada vez más abajo, y cada vez más abajo, y cada vez más abajo. Y creo que es la antesala de la muerte espiritual. La quinta persona que quiero presentarles, que no quiere revisar, es alguien que está conforme y cómodo en una meseta espiritual. Ha logrado cambios, ha avanzado mucho, ha dejado vicios, pecados gruesos y está contento con sus logros. Ve mucho más sus avances y pierde noción de lo mucho que le falta. Está mesetado. Pierde entusiasmo por todo lo que edifica. Mientras me mantenga donde estoy, está bárbaro. Me contento con no volver atrás. Pero quiero decirles que el reino de Dios es dinámico, está en movimiento. Si no avanzo en mi vida en Cristo, entonces claramente estoy retrocediendo. ¿Tendremos alguna mezcla de estas personas? Por eso yo le estoy haciendo esta propuesta. Revisemos nuestra vida. Saquemos las mentiras y veamos la necesidad de ver dónde estamos parados. Quiero hablarles de algunas áreas que tenemos que revisar. Porque ¿revisar qué? Entonces déjenme describir
algunas áreas que entiendo que tenemos que revisar. En primer lugar, la base, tenemos que revisar nuestro interior. Tenemos que revisar cómo está nuestro interior. Hoy cantamos cosas. Yo cantaba y escuchaba. Quiero más de ti, ¿no? Más de tu presencia. Y yo quiero transformarla en una pregunta. ¿Queremos más de Él? ¿Queremos más de su presencia? ¿Cómo está mi vida de comunión con Dios? No estoy hablando si todos los días orás y tenés un tiempo de oración. No estoy hablando si todas las semanas ayunás. No estoy preguntando o diciendo si dejaste de hablar en lenguas o seguís hablando en lenguas. Estoy hablando de comunión con Dios. Estoy hablando de deseo de estar con Dios. Estoy hablando de tiempos de oración que no son una carga, son un deleite. Eso que haces cuando cerrás el cuarto de tu habitación y te encontrás cara a cara con el Señor. Estoy hablando de enamoramiento. Estoy hablando de que no nos tenga que decir, como le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Cantamos Mi alma tiene sed de Dios el domingo pasado. No sé si ustedes se acuerdan. Como el siervo. Y yo digo, ¿está así nuestra alma? Nuestro estado interior, comunión con Dios. Y pensando en nuestro estado interior, estoy en la primera área todavía. ¿Qué de nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Ese área de nosotros que solo conoce Dios y nosotros. Y algunos más cuando le abrimos la llave y le contamos algunas cosas. En Mateo 15, versículo 18, Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y hace una lista Jesús, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, y fíjense lo que sigue, los homicidios y los adulterios. Y sigue. Y yo pensé, qué fuerte esto que viene después de malos pensamientos. Y esto lo hablábamos con un hermano hace unos días atrás. Y mi mente volvió a Mateo 5, al Sermón del Monte. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, homicidio, enojo. Y más adelante oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y yo digo, malos pensamientos, homicidios o enojos, adulterio o mirar lo que no tenemos que mirar. No solo por la calle, en la televisión, en internet. Nuestro interior, nuestros pensamientos. Pablo nos sigue diciendo que en todo lo justo, en todo lo bueno, en eso pensemos. Porque si no, los malos pensamientos nos van a hacer ir para cualquier lado, hermanos. ¿Cómo están nuestras emociones y cambios de ánimo? Somos gobernados por las circunstancias.
y las emociones y los cambios de ánimo terminan gobernando nuestra vida. ¿No es esto falta de confianza en Dios? ¿Cómo están nuestras motivaciones, lo que hacemos? Nuestras motivaciones están gobernadas por el deseo de darle la gloria a Dios y de hacer todo para la gloria de Dios. O hacemos cosas, nuestra motivación estoy hablando, para ser reconocido por los hombres, para buscar nuestra propia gloria. Revisemos esto, hermanos. Y cuando Néstor, bueno, ahora no está Claudio, alguno de ellos, Dios los bendice y obra a través de ellos, ¿cómo me pongo yo? ¿Me pongo contento? ¿O hay celos amargos? Porque aparentemente la gloria es para Él y no es para mí. Tenemos que revisar también nuestras motivaciones. Segunda área para revisar. Hasta acá puede que nadie se dé cuenta de lo que pasa acá, pero pasa y Dios sabe y tenemos que revisar. Segunda área a revisar. Nuestro hablar. Creo que tenemos que revisar nuestro hablar. Dice Pablo escribiéndole a los romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El Señor te dice, no presentes tus miembros como instrumentos de iniquidad, presentad tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y hoy en este segmento, quiero hablar de nuestra lengua, que es un miembro, ¿está bien? Si ustedes ven Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 18, dice mucho sobre la lengua. Y dice que es como el timón de un barco, una pequeña cosa que gobierna una gran cosa, y es un pequeño miembro que gobierna. Por eso, hermanos, la lengua puede ser usada como un instrumento de iniquidad o como un instrumento de justicia. Y tenemos que revisarnos. La gran mayoría de los pecados se cometen con la lengua. ¿Cómo es la lengua como instrumento de iniquidad? Críticas. No estoy hablando de no tener un juicio crítico. Pablo en sus cartas tiene un juicio crítico de situaciones, de iglesias, y a veces cuando había herejías y divisiones de algunas personas también. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, con la crítica que da muerte. Víctor nos habló de lo que da muerte y lo que da vida y habló de esto. Tenemos que tener cuidado, porque con nuestra crítica ministramos muerte. Fluye muerte de nuestra boca. Amén. Cuando la crítica es oculta, peor es. Criticamos en nuestras casas, delante de nuestros hijos. Muerte. La crítica hacia alguien que está ausente es cobardía. No nos animamos a decirlo delante de la persona. Estoy hablando como pecado, la crítica que deshonra a la persona. Deshonra al hermano, deshonra al vecino, al jefe, al papá, a la mamá. Menoscaba a la persona. La lengua como instrumento de iniquidad, chismes que envenenan.
mucho más, produciendo mucho más o peor mal a veces que pecados sexuales. Ironías y burlas, palabras hirientes. ¿Y saben qué es lo peor que yo he detectado? Que a veces nos hemos jactado de estos pecados. Pero la lengua como instrumento de justicia es una lengua que está en oración, orad sin cesar. Es una lengua que expresa gratitud en alabanza por lo que Dios ha hecho. Es una lengua que acompañando al estado del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, exclama en adoración por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios es. La lengua como un instrumento de justicia es cuando salen de nuestra boca palabras llenas de vida, llenas de gracia de Dios. Es cuando sale de nuestra boca predicación del Evangelio que no puede parar cuando ve a alguien que se está perdiendo. Nuestra lengua como instrumento de justicia es cuando la usamos para proclamar la verdad de Dios sin avergonzarnos. Es cuando lo que hablamos sirve para edificar a los hermanos, exhortar a los hermanos y aún corregir con gracia, considerando nosotros mismos a los hermanos que han pecado. Y hermanos, lo que me preocupa en mi vida, primeramente, es que muchas veces hay mezcla. Y Santiago nos dice, una misma fuente no puede dar agua dulce y amarga, no puede dar. No puedo ser dulce y a los 10 minutos ser amargo. Hay algo que tengo que revisar en esta área. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay que revisar o no? Amén. En tercer lugar, tercer área para revisar, tenemos que revisar cómo está nuestro carácter. La palabra carácter viene de una palabra griega que no la sé pronunciar, pero es parecida a carácter, ustedes créanmelo. Pero ¿saben con qué tenía que ver? Con la marca que se le hacía a los animales para demostrar pertenencia. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, iba al campo de mi abuelo y había una marca que se le ponía a las vacas, y la yerra. ¿Sí? Y marcaba, mi abuelo era Di Rocco de apellido, así que había una D y una R, yo me acuerdo de esa marca, ¿no? La vaca, ¿no? Entonces cuando uno veía la marca esa en la vaca, era fuera los cuatreros, era de Di Rocco, ¿no? Y Cristo quiere impregnar esta marca en nosotros, la marca de su carácter. Y cuando impregna la marca y se ve claramente el carácter de Cristo en nuestra vida, es la marca exterior de que somos de Cristo y que Él es nuestro dueño. ¿Y qué es entonces una falla de carácter? Son los rasgos de nuestro carácter que no están alineados con el carácter de Cristo y que tienen que ser transformados por Cristo Jesús. Yo una vez me puse a anotar alguna falla de carácter. No las numeré. Empecé A, B, C, D, y cada vez se me ocurría una nueva. Y dije, necesito como 3 abecedarios. Así que paré y tengo acá una lista de 10 o 12, pero ustedes pueden completarla y no parar. Porque cuando uno habla de falla de carácter, enseguida dice enojo. Y es verdad, es lo que más se ve. Es lo que más se ve porque es más común, y es lo que más se ve porque hay una explosión. Pero hay otras fallas de carácter. El desorden financiero en algunos es una falla de carácter. En sus dos extremos, los derrochones y los tacaños, ¿no?
No asumir responsabilidades, aquellos que tienen algún grado de autoridad, es una falla de carácter. Ser sabio en nuestra propia opinión es una falla de carácter. Imponer nuestras opiniones es un abuso de autoridad y es una falla de carácter. Usar continuamente ironías en nuestras conversaciones es una falla de carácter. Ser un egocéntrico. Yo soy el centro de todo. No visita a nadie, pero se queja de que nadie lo visita. Es una falla de carácter. Ser competitivo y tener celos de los logros del otro es una falla de carácter. Ser influenciado por los estados de ánimo es una falla de carácter. Los pensamientos sin control, lujuriosos, es una falla de carácter. Falta de control con la comida y el sueño. En más y en menos también. Porque hay algunos que duermen 4 horas, 3 horas. Hay otros que duermen 12. Falla de carácter. La excesiva ansiedad, la falta de descanso en Dios, es una falla de carácter. Ustedes pueden encontrar muchas más. Yo tiro algunas porque sería para dedicar todo un tema. En cuarto lugar, todo es para revisar. Le estoy dando casi un formulario. Te hacen tic, tic, esta sí, esta no, esta sí, esta no. ¿No? Cuarta área que tenemos que revisar, las relaciones familiares. Y para no hacer muy grande la cuestión, voy a pensar en una casa con padres e hijos ahí conviviendo. Pero puede ampliarse y puede diversificarse el análisis. ¿Es mi casa un ambiente lleno de paz, de alegría, de presencia de Dios? ¿Es mi casa un ambiente donde cuando vienen de afuera otros se quieren quedar y no se quieren ir? Matrimonios. ¿Está en mi matrimonio en orden los roles establecidos por Dios? Varones, ¿están gobernando sus casas? ¿O sus esposas tuvieron que asumir algunas responsabilidades por tu comodidad y tu dejadez? Hermanas, ¿es lo de ustedes una sujeción alegre a la cabeza que Dios les puso? ¿O están continuamente ver en qué pueden torcer los principios y la firmeza del hombre que Dios te puso como cabeza? Varones, ¿están amando a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y da su vida por ella? ¿O llegan a sus casas y la ven súper atareada con los chicos, con un montón de cosas y se van a internet? O a ver el partido de fútbol por televisión. Varones, ¿es el trato con sus esposas un trato tierno, como a vaso más frágil? Hermanas, ¿son ayuda idónea para sus esposos? ¿Son sus esposos objeto de su honra en sus comentarios, actitudes y gestos? Tenemos que revisar. Nosotros tenemos mucha luz sobre el matrimonio, pero si sabemos la teoría para un 8 y una práctica para un 3, estamos mal. Tenemos que revisar. Padres, voy a hablar de la relación padres e hijos. Estoy en la cuarta área, las relaciones familiares.
Padres, más el papá que la mamá, pero los dos. ¿Son papá y mamá o son sargentos? ¿Cuál es la diferencia? Los dos dan directivas. La diferencia es la relación. La relación. ¿Estoy cercano a mi hijo? ¿O casi ni lo veo? Sí, estuvimos 3 horas juntos. El domingo de 9:30 a 12:30. Y estuvieron acá. ¿Hay relación con tus hijos? ¿Hay esa hermosa combinación de ternura y disciplina? Estuve leyendo en estos días, estoy leyendo una biografía de John Wesley, pero en estos días estuve leyendo cómo Susana Wesley educó a sus hijos, la mamá de John Wesley. Y la verdad que algunas cosas me impactaron. Me impactó cómo, pero eso es harina de otro costal. En 3 meses, cuando el chico cumplía 5 años, le enseñaba a leer perfectamente, en 3 meses. Pero me sorprendió también su dedicación espiritual por cada uno de sus chicos. Cuando cada uno de sus hijos empezaba a decir las primeras palabras, ella armaba ya oraciones muy sencillas para que el nene aprendiera a orar a Dios. Y las historias de las Escrituras, mucho antes que el chico aprendiera a leer, ya las conocía. Y lo que más me impactó de Susana Wesley, que a cada uno de sus hijos le dedicaba entre 1 y 2 horas semanales en una conferencia íntima, de ahí no salía nada, para que el chico abriera su corazón. Y ella conocía dónde estaba el corazón de cada uno de sus hijos. Tuvo creo que 19, de los cuales vivieron 15 o 13. Padres, por favor, anticipémonos al avance del mundo. El mundo de hoy no es el mismo de hace 5 años atrás. El mundo de hoy no es el mismo que hace 10 años atrás. Y nosotros tenemos que ser como el atalaya para nuestros hijos, como el vigía, que ve a lo lejos la podredumbre que avanza, para protegerlos de lo que se viene. Hijos, los que no tienen padres en el Señor, son testimonio para ellos. Y los que lo tienen, tienen que seguir siendo testimonio y honrarlos para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre esta tierra. Se sujetan en todo a lo que los padres le dicen. Quinta área donde tenemos que revisar: nuestro testimonio. Y en primer lugar quiero hablar de la vida de santidad. Jesús dice en Mateo 5 que tenemos que ser perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto. Pedro dice que tenemos que ser santos, como Dios es santo. La referencia es muy fuerte. Nuestra perfección tiene que ser comparada con la del Padre. Nuestra santidad tiene que ser comparada con la santidad de Dios. Es así nuestra vida. ¿Cómo estamos? No es tanto cómo estamos, sino a dónde vamos. La dinámica de la cuestión. Tal vez hoy no estoy muy bien, pero ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Tenemos que tener cuidado, hermanos. El humanismo se ha metido en la iglesia, que quiere poner como centro al hombre sus necesidades y sus deseos. El humanismo que relativiza todo. Bueno, hay que ver si está tan mal. Parece, el otro día Néstor nos hablando de el orientalismo y nos hablaba del Xinjiang, ¿no? ¿Vieron el simbolito eso del Xinjiang? Que significa que en todo lo blanco hay algo negro y en todo lo negro hay algo blanco, ¿no? Bueno,
a veces parece que se ha metido la filosofía del Yin-Yang en medio nuestro. Y en la misma dirección de lo que le estoy diciendo, tengamos cuidado con la amistad con el mundo. ¿Es hoy fuerte nuestra enemistad contra todo lo que viene del mundo? Ahora, no quiero caer en el otro extremo, en el legalismo. El legalismo es como cuando pongo como mandamiento de Dios opinión y tradición de hombre. Es opinión y tradición de hombre y yo lo pongo como mandamiento de Dios. Eso es legalismo. Pero a veces que parece que por no caer en esto, que es muy perjudicial, nos olvidamos de las advertencias bíblicas de no ser amigos del mundo. Y Santiago nos dice que la amistad con el mundo es adulterio espiritual, adulterio contra Dios. Y Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, no algunas cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Somos amigos del mundo? ¿Cómo está nuestro testimonio en el trabajo o en el estudio? ¿En la escuela, en las fábricas, en la oficina? ¿Cómo está? ¿Nos enredamos con nuestros compañeros? ¿Cómo está mi testimonio en el barrio? ¿Podemos predicar porque nuestros hechos y conducta reafirma la fe que predicamos? Por último, última área. Tenemos que revisar la obra que estamos haciendo para el Señor. Dios no nos llama a ser pasivos. No hay jubilados espirituales. Siempre vamos a trabajar para el Señor. En el reino de Dios no hay ni jubilación ni desocupación. ¿Está? Pero lo que estamos haciendo para el Señor, ¿agrada a Dios? ¿Lo que hacemos para Él contribuye al propósito eterno de Dios? ¿Coopera con Dios? ¿O simplemente son esfuerzos nuestros que no ayudan a lo que Dios quiere? Una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Tenemos que revisar. Tenemos que revisar si nuestro trabajo está alineado con la gran comisión. Son las últimas palabras de Jesús. Son las palabras que Jesús metió entre dos declaraciones, dos proclamas tremendas, porque dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y terminó diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero entre medio está la gran comisión y nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Estoy haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. ¿Es mi acción en medio de la iglesia una acción que edifica la iglesia? ¿Estoy ejerciendo mi sacerdocio? ¿Soy un miembro de este cuerpo de Cristo acoyuntado convenientemente que está colaborando en la edificación de otros? ¿Soy un instrumento de su reino? Mi acción, mi militancia, mi hablar están impregnados de los valores del reino de Dios. 6 áreas a revisar. Mi interior, mi lengua, mi carácter, mi familia, mi testimonio, mi obra para el Señor.
quiero terminar con esto. En el principio yo les dije que la importancia de revisar estaba ligada a dos cuestiones fundamentales. La obra y el amor de Cristo por nosotros que nos apretaba. Y el hecho de que Dios nos introdujo en su proyecto eterno. Pero quiero decirles también la ventaja de revisar. Y con esto termino. Para mi vida y la vida de ustedes. Si este es el camino que nos lleva a ser como Jesús, desde que nos convertimos, el revisar va a hacer que haya pequeñas desviaciones y yo pueda corregir. Tal vez no va a ser una línea recta, pero va a ser un ir de un lado a otro alrededor del camino que el Señor nos trazó. Pero si no revisamos, la inicial desviación, casi imperceptible, se va a hacer una gran desviación, cada vez peor. Y yo les digo algo, si Dios nos da la gracia de poder volver al camino, porque algunos se terminan apartando, si Dios nos da la gracia, cuando estamos muy alejados, no es pegar un salto, hay que desandarlo. Vamos a perder mucho tiempo y oportunidades en nuestras vidas. Dios nos da la gracia de volver, pero va a ser triste. Por eso es bueno revisar constantemente para corregir rumbos constantemente también. Por tanto, dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, no descuidemos una salvación tan grande. Quiere el Señor que puedan tomar esta propuesta con seriedad, entendiendo que cada vez que Dios nos llama a revisar, nos da una nueva oportunidad de corrección. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y decimos amén a la palabra. Hagamos silencio, la reunión no terminó todavía. Si alguien tiene que irse, puede hacerlo en el mayor silencio, si puede, por favor. Gracias. Decimos amén a la palabra. Revisar es la manera más segura de no desviarse y de saber que se está en la senda correcta. Señor, abrimos el corazón, decimos amén a lo que has traído en nuestras vidas. Ayúdanos a revisar con seriedad y tomar las decisiones correctas para corregir aquellas cosas que no están bien en nuestras vidas o tienen una pequeña desviación antes que sea mayor o más peligroso. Danos la sabiduría y la firmeza, la determinación para cambiar aquellas cosas que no te agradan. Con nuestros mayores en Dios podamos abrir la vida y ser encaminados, Señor, para agradarte en todo, en toda nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay un coro que dice: enséñame tus caminos, Señor, y andaremos en él. Lo cantamos como una oración, que el Señor obre en nuestras vidas. Enséñame tus caminos, Señor,
caminos.